Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la rutina. La incidencia de pancreatitis aguda continúa en incremento en todo el mundo y es una de las principales causas, o al menos más comunes causas de hospitalización por causas gastrointestinales en Estados Unidos. En la última década se han hecho avances sustanciales en el entendimiento de la fisiopatología y los mecanismos de la pancreatitis aguda. Algunos estudios han elucidado algunos mecanismos mediados por calcio que llevan a la consecuente lesión celular acinar y también a la muerte de esta célula acinar. Y entonces la importancia de algunos canales de calcio y algunos poros de transición o de permeabilidad transicional mitocondrial que generan mayor incremento en la cantidad de calcio dentro de la célula acinar llevan entonces un papel importante al respecto de la autólisis de esta célula acinar. La citoprotección o el rol citoprotector que puede llegar a tener el proceso de autofagia, que es un proceso normal dentro de nuestras células y que puede estar alterado durante la pancreatitis, entonces es un punto importante para también entender la fisiopatología de la pancreatitis, ya que estas, si no llevan una adecuada regulación, van a llevar a un estrés de retículo endoplásmico, apoptosis, una necroapoptosis, que es una necrosis un poco más regular, y que esto ya ha sido bien caracterizado y que, bueno, actualmente ya se sabe el rol central de los ácidos grasos que van a causar daño orgánico múltiple. Entonces, en estos próximos 20 minutos aproximadamente hablaremos de un poco de pancreatitis, hablaremos de la epidemiología, el diagnóstico, la etiología, clasificación, pero sobre todo vamos a hablar del tratamiento, perdón, de la fisiopatología de la pancreatitis. Al respecto de la incidencia, ven ustedes acá, la pancreatitis, pues finalmente es tal cual considerada como un desorden inflamatorio en el cual el páncreas tiene una morbilidad y una mortalidad pues sustancial también. Se conocen algunas causas muy pues conocidas, muy frecuentes del por qué puede llegar a existir pancreatitis y en este caso una de las principales causas son la obstrucción ductal, por ejemplo, secundaria a litos, en este caso me refiero a la obstrucción del conducto pancreático o algunas otras causas como por ejemplo alcohol o algunos procedimientos que a veces realizamos en medicina para poder desobstruir una litiasis vesicular que esté obstruyendo el ducto pancreático, como por ejemplo la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, y también se conocen algunas drogas importantes que pueden llegar a causar este tipo de padecimiento. Como ven ustedes acá, la incidencia es de 13 a 45 por 100.000 personas, la causa más frecuente de hospitalización de forma o de causa gastrointestinal en Estados Unidos y es la quinta causa de mortalidad hospitalaria a nivel mundial. Este tipo de patología es más frecuente en mujeres que en hombres y aquí en esta revisión de 2019 de Nature, ustedes van a encontrar algunas causas o etiologías de la pancreatitis aguda. Nos ponen aquí causas comunes y también causas incomunes y entonces en este punto ustedes deben de tener en cuenta la primera causa de esta pancreatitis son finalmente la litiasis vesicular. Am, una segunda causa, siempre en las revisiones encontramos al alcohol como una segunda causa. En México incluso esta puede ser una causa inicial de la pancreatitis aguda. Y hay otras cosas como por ejemplo trauma. Y trauma nos referimos incluso a cirugías de aorta, a resecciones pancreáticas, a esta pancreatografía retrógrada endoscópica que llegamos a veces a utilizar, ya habíamos comentado, para poder intentar eh, pues quitar un lito de la vía pancreática. Otras causas que no son tan frecuentes son, por ejemplo, condiciones premalignas o neoplásicas que tienen que ver con neoplasmas mucinosos intrapapilares, por ejemplo, en el conducto ductal del páncreas, que van a finalmente a obstruir igual que un lito y provocar también pues este tipo de complicaciones, al igual que una causa que aunque no es muy frecuente, es muy importante, sobre todo cuando tenemos problemas de dislipidemia, es el hecho de la hipertrigliceridemia, que ustedes se dan cuenta de este lado, niveles de triglicéridos de más de 1000 miligramos por decilitro son causa de pancreatitis, son causa de generación de necroapoptosis pancreática. Al igual que si hemos considerado en un principio, cuando les hablaba acerca del calcio actualmente, vean cómo la hipercalcemia es causante también de niveles elevados de autoactivación de enzimas pancreáticas dentro del ácido pancreático y por lo tanto autodestrucción. Y esto no debería estar ocurriendo. Obviamente hay causas genéticas que son menos frecuentes, que tienen que ver pues con historias de primer grado a nivel familiar, que ocurren con pancreatitis en jóvenes o en personas muy jóvenes, sobre todo en menos de 30 años de edad, que no tienen ningún otro factor de riesgo, y algunos genes que están causando esto, aquí lo coloco, no voy a hablar mucho de ello, al igual que también tenemos, por ejemplo, pancreatitis autoinmune y drogas
que si bien drogas pueden ser raras, hay que tener muy en cuenta el hecho sobre todo de tener el uso de furosemide, que es un diurético, o el losartán, que es un tratamiento antihipertensivo, son causas frecuentes de pancreatitis en quienes usan ese tipo de medicamentos. En el caso de la furosemide, gente con lesión renal crónica que requieran diurético para poder orinar, pues es posible que tanto uso de furosemide pueda causar entonces pancreatitis, o en gente hipertensa, pues podrán tener también este factor de riesgo. Algunas infecciones son también interesantes al respecto, y de este lado lo más interesante son algunos parásitos que pueden llegar a causar la obstrucción del conducto o del ducto pancreático. En este caso hablamos de Ascaris lumbricoides, algunas tenias aginatas, que por algún motivo tienen una fase de crecimiento enteral, y estas pues cursan, buscan camino y encuentran por alguna razón el esfínter de Ori, se meten hacia la ámpula de Vater y luego ocluyen el conducto pancreático, causando entonces pancreatitis. Vean cómo entonces hay muchas causas comunes, tanto como no comunes. Y bueno, la última causa es la idiopática, es cuando realmente no tenemos ni idea de lo que está causando la pancreatitis, pero el paciente cursa con pancreatitis. Causas entonces, para recapitular esta situación de las causas. Primer causa, vean ustedes acá, pancreatitis biliar, pancreatitis alcohólica, hipertrigliceridemia, sobre todo cuando hablamos de hipertrigliceridemia tipo 1, 4 y 5, y hablamos de un nivel de más de 1000 miligramos por decilitro de triglicéridos. Entonces ahí hablamos de hipertrigliceridemia como causa de pancreatitis. No siempre tener hipertrigliceridemia por menos de este valor va a causar pancreatitis. Causas genéticas, farmacológicas, tabaquismo, POSEPRE, autoinmunes, trauma, infecciones, ya habíamos comentado al respecto de ello. Entonces, pues estas son algunas de las causas que podemos encontrar, pero primeras tres causas hemos aquí comentado. Las drogas son un punto importante, y esta imagen nada más les he puesto como es que tenemos, para algunas revisiones, tenemos posibles diagnósticos relacionados con pancreatitis, como por ejemplo atorvastatina, como por ejemplo también algunos analgésicos y antibióticos como ceftriaxona, que probablemente puedan causar pancreatitis, y hay algunos otros medicamentos que ya están, pueden causar definitivamente pancreatitis, como por ejemplo paracetamol, como por ejemplo también el furosemide que hemos comentado, hidroclorotiazida, que es otro diurético, antimicóticos como itraconazol. En fin, hay una serie de medicamentos que pueden tanto causar de forma definitiva o de forma probable la pancreatitis. Cuando tengamos un caso de pancreatitis, aunque no sea tan frecuente, tendremos que buscar. Si no encontramos las primeras tres causas, que es causa biliar, alcohol o triglicéridos, tendremos que empezar a buscar otro tipo de causa. La etiología biliar de la pancreatitis es importante. Ustedes ven aquí, pues lo que comentamos al respecto de un endoscopio que está haciendo una pancreatografía retrógrada endoscópica, en la cual, mediante algunos instrumentos, ustedes pueden ver aquí, lo coloco en azul, el médico intenta, por ejemplo, sobrepasar esta inflamación del conducto, que permite entonces o limita, por ejemplo, la salida de bilis. Este tipo de procedimientos, que son procedimientos invasivos, pueden llegar a generar inflamación del conducto pancreático, de la ampolla o la ámpula de Vater, y por lo tanto evitar que pues las enzimas pancreáticas lleguen a liberarse y lleguen a activarse dentro del conducto intestinal. Recuerden que las enzimas pancreáticas se forman en las células acinares, y que estas células acinares van a generar varias enzimas para poder digerir alimentos a nivel intestinal. Hablamos de lipasa, hablamos de amilasas, hablamos de quimiotripsina, hablamos de tripsinas, hablamos incluso de colesterolasas, que van a generar ruptura tanto de lípidos como proteínas, y esto es importante que ocurra, ya que si esto no ocurre, los alimentos no se van a asimilar como deberían. Es la función normal del páncreas, pero cuando tenemos un problema de este tipo, es posible que entonces sufra algún tipo de inflamación a nivel de la ampolla de Vater o en alguna parte del conducto pancreático, y eso evita entonces la salida de enzimas pancreáticas, generando su activación dentro del propio páncreas. Un problema importante. Al respecto de esto, que puede llegar a ser importante para nosotros en los hospitales, vean aquí los factores de riesgo relacionados a la pancreatografía endoscópica retrógrada, y algunos factores de riesgo definitivo ya están establecidos, como por ejemplo cuando tenemos sospecha de disfunción del esfínter de Ori, cuando tenemos sexo femenino, cuando ya tenemos una pancreatitis previa. Son factores de riesgo que incrementan, ustedes pueden ver aquí la probabilidad de tener una pancreatitis en comparación al paciente que no tenga nada de esto, ¿verdad? Algunos factores que pueden estar probablemente asociados es gente joven,
gente que no tenga conductos biliares extrahepáticos dilatados o que tengan unas bilirrubinas normales, pues pueden que tenga o no la probabilidad de tener pancreatitis. Y algunos factores de riesgo relacionados al procedimiento como tal son, por ejemplo, el precorte o el corte del esfínter de Ori, que finalmente el corte de un esfínter va a causar una inflamación y esto va a causar en un momento dado un rorete inflamatorio que va a evitar que las enzimas pancreáticas salgan hacia el intestino y por lo tanto se acumulen en páncreas y exista una autoactivación dentro del páncreas y por lo tanto la inflamación o la llamada pancreatitis aguda. Algunas inyecciones pancreáticas pueden llegar a generar esto y bueno, aquí les dejo algunos factores de riesgo que pueden ser probables para poder llegar a tener un tipo de pancreatitis segura por algún procedimiento endoscópico. Algunos factores de riesgo también que pueden estar relacionados, ven ustedes acá, tabaquismo con una relación de pues 29% o 29 veces más, perdón, 29 veces más el riesgo de tener pancreatitis, al igual que alcoholismo, diabetes mellitus, y ya habíamos comentado, se va a dar esto mucho más en jóvenes que en adultos, y también existen algunas alteraciones como por ejemplo anatómicas, como el páncreas divisum, algunas alteraciones con un conductor de cloro a nivel del páncreas, o de activación o sobreactivación de proteincerasas que van finalmente a producir pancreatitis. Algunos factores de riesgo que son genéticos y que a veces hay que tener en cuenta es la hiperactivación del factor catiónico, hiperactivación de las serin-proteasas también inhibidas por un tipo de molécula especial, que es la casa 1, incremento en la activación de quimiotepsina C, al igual que alteraciones en estos canales de cloro, que es el regulador de la conductancia transmembrana en fibrosis quística, o también receptores muy sensibles a calcio que permiten la entrada del calcio y por lo tanto la acumulación de este, y este veremos cómo el calcio llega a generar entonces también activación al respecto de pues la autólisis que existe en células acinares. Algunos eventos centrales en la fisiopatología de la pancreatitis aguda son los siguientes. En primer lugar, se ha observado ya de forma categórica que existe una señalización patológica del calcio. También va a existir una disfunción mitocondrial que va, ahorita veremos que también evita finalmente que exista una regulación a la entrada del calcio dentro de la célula acinar y por lo tanto un ciclo vicioso de activación continua de estas enzimas pancreáticas dentro de la célula acinar. Y también, en este caso, ustedes ven aquí también la activación prematura de tripsinógeno en la macrófagos, además de estrés del retículo endoplásmico, y también existe una autofagia alterada. Recuerden que la autofagia es un proceso normal de nuestro cuerpo, en nuestras células acinares, que van a destruir algunas moléculas, proteínas que ya sean viejas, que ya estén desenvueltas y que necesitemos pues retirar. Pero cuando la autofagia no está adecuadamente puesta o está alterada, entonces es cuando tenemos problemas para, por ejemplo, dar autofagia a las células, a las enzimas pancreáticas, perdón, que podemos llegar pues a tener dentro del acino. ¿Quiénes activan estas vías, a estas 4 o 5 eventos centrales de eventos centrales celulares en la fisiopatología de la pancreatitis aguda? Esto, la presencia de ácidos biliares, la presencia de alcohol, nicotina, tabaco, que es las tres principales causas por el cual la pancreatitis aguda puede existir. Y bueno, ya vimos que había otras causas. Y también el incremento en la presión intraductal o ductal también va a producir este preciso fenómeno. El hecho de tener un lito dentro del conducto va a incrementar la presión del conducto o del ducto intraductal y esto genera entonces un proceso de inflamación y esto va a generar entonces también un tipo de pancreatitis. La acidificación ductal que puede llegar a existir por la presencia de muchas enzimas pancreáticas dentro del ducto pancreático también va a producir pancreatitis aguda y la exposición celular a ácidos biliares va a activar entonces estos procesos que hemos comentado a nivel celular. Aquí ustedes ven anatómicamente cómo está formado el páncreas y hablaremos en este momento de la pancreatitis biliar. Esta pancreatitis que corresponde a un 40% de las causas y que corresponde fácilmente entendible al hecho de tener litiasis vesicular y que obstruye, como ustedes ven de este lado, obstruye la salida de los conductos intraductales pancreáticos y entonces al no salir el líquido o las enzimas pancreáticas, bueno, las enzimas pancreáticas simple y llanamente pues regresan de donde fueron formadas y empiezan a destruir pues páncreas debido a que no hay salida de estas enzimas pancreáticas. Cuando nosotros tenemos un tipo de obstrucción, podemos llegar a tener acúmulo de líquido pancreático y por lo tanto este líquido pancreático va a formarse, se ha visto en algún tipo de vacuolas, que van en un momento dado a inhibir la exocitosis, ven ustedes aquí, a inhibir la exocitosis de gránulos de simógeno. Aquí ustedes ven una célula acinar y aquí ustedes ven los gránulos de simógeno y al inhibir
las glándulas de simógeno, la exocitosis de glándulas de simógeno, lo que ocurre es que existe una activación dentro de las células pancreáticas, dentro de la célula sinar, y esto es lo que provoca en un momento dado la lesión de esta célula, la lesión, la muerte, la necrosis y por lo tanto la pancreatitis aguda. Existirá también otro fenómeno que ustedes ven acá, que va a haber coalescencia de simógenos. Estos mismos simógenos que ustedes ven de este lado, estos gránulos de simógeno, van a empezar a coalescer, van a empezar a acumularse entre uno y otro, van a empezar a juntarse, y obviamente la respuesta al momento de que estos coágulos, esta coalescencia de simógenos se rompa y se autoactiven, van a generar entonces que estas células acinares pues rompan en inflamación y en pancreatitis, es decir, en necrosis programada o necroapoptosis. ¿Qué ocurre? Que se ha considerado siempre que existe una alteración entre una catepsina, la catepsina B y la catepsina L. Recuerden que la catepsina B es la que activa generalmente el proceso de formar un tripsinógeno que no está activo a una tripsina que está activa. En teoría, esto se ha hecho en animalitos, en ratones, no se ha hecho todavía en humanos. Es difícil hacer estudios en humanos porque tomar un cultivo o una muestra de páncreas de una persona que tenga pancreatitis puede ser riesgoso, incluso de muerte. Por lo tanto, a veces estos estudios no se pueden hacer en humanos, se hacen en ratones, se hacen en modelos animales, y lo que se ha observado es que la catepsina L, que es una catepsina reguladora, siempre va a estar disminuida en algunas personas, y por lo tanto la catepsina B, que es la que activa el tripsinógeno, está mucho más alta, activa el tripsinógeno, y cuando se activa el tripsinógeno, esta activa otras interleucinas que finalmente van a llevar a una lesión por autodigestión, y esta lesión por autodigestión se llama, por lo general la conocemos como lesión de Hansch-Chiering, una lesión que pues patognomónicamente es una lesión por autólisis. Esto es lo que ocurre cuando el líquido biliar se acumula. Además, ¿existirá un reflujo biliar o biliopancreático? Pues por supuesto que sí. La bilis, cuando se acumula por un lito biliar y regresa hacia el páncreas, por ejemplo, puede ir hacia algunos receptores de glucoproteínas tipo BAR1, lo que van a hacer finalmente es que, bueno, a nivel de sarcoplasma evitan que existe una calcio ATPasa, y esto va a generar, ven ustedes nuevamente, el calcio intracelular va a estar incrementado, y recuerden que el calcio intracelular dentro de las células activan la liberación de simógenos. Si dentro de la célula pancreática, del ácido pancreático, en estos simógenos tenemos enzimas pancreáticas, pues lo que va a hacer el calcio es liberar, romper estos simógenos y liberar las enzimas pancreáticas dentro del ácido. Además de esto, el calcio intracelular va a generar algunas vías de inflamación, como por ejemplo la activación de NF-κ-beta, al igual que algunas vías mitógenas, como por ejemplo las proteínas mitógeno activadas, o vías de fosfatidilinositol trisfosfato que van a generar finalmente inflamación. Entonces, esta inflamación va a acumularse dentro del páncreas, pero no solamente en una célula acinar, sino en muchas células acinares. Por eso es que la pancreatitis se va definiendo por regiones o por zonas. En esta imagen ustedes pueden ver cómo tenemos los tres principales causantes de la pancreatitis. En este caso hablamos de alcohol, de colecistocinina, que es una enzima que generalmente se libera al momento de alimentarnos y que va a liberar secretina también, y que va también a activar la contracción de la vesícula biliar para liberar ácidos biliares, y el ácido biliar como tal. Ven ustedes cómo el alcohol, la colecistocinina y los ácidos biliares dentro de la célula pancreática o la célula acinar pancreática en este caso, vean cómo a nivel del retículo endoplásmico va a generar la activación de un inositol 1,4,5-trifosfato. En este caso, el inositol 1,4,5-trifosfato va a actuar como un canal, y este canal dejará liberar del retículo endoplásmico calcio. Este calcio ustedes lo ven de este lado, ya acumulado, liberado del retículo endoplásmico rugoso, y entonces este calcio lo que va a generar son en primer lugar, la activación del tripsinógeno de forma prematura, va también a liberar o alterar la autofagia, que la autofagia es buena para nosotros, pero cuando no existe la autofagia, pues las enzimas pancreáticas no tendrán autofagia y por lo tanto estarán libres dentro del ácido pancreático, y también va a activar las vías de NF-κ-beta, provocando de esta forma inflamación. Ven ustedes cómo, por otro lado, la misma cantidad de calcio va a favorecer la apertura de unos canales mitocondriales que van a disminuir o van a hacer disfuncional a la mitocondria. Y si la mitocondria lo que hace es pues la cadena respiratoria, vean cómo el ATP disminuye, y cuando el ATP disminuye, lo que genera es que haya una menor captura o recaptura de calcio al retículo endoplásmico por estos canales de calcios
suaves, así les llaman, ¿no? Tipo cerca. Estos canales tipo calcio, tipo cerca, deberían de nuevamente meter calcio al retículo endoplásmico, pero no lo hacen. Como esto no ocurre, al igual que tampoco ocurre la liberación de calcio de la célula acinar a través de unos canales plasmáticos de calcio o PMCA, entonces el calcio se mantiene dentro de la célula acinar y por otro lado, como el retículo endoplásmico detecta que tiene poca cantidad de calcio, existe una activación de este tipo de receptores, que es un canal de calcio también transmembranal llamado ORA tipo 1, que lo que hace la función de este receptor, de este canal de calcio, es meter calcio nuevamente al retículo endoplásmico. Pero este tipo de canal no sabe que finalmente existe un montón de inositol 1,4,5 trisfosfato que está liberando el mismo calcio del retículo endoplásmico. Esta situación en la cual el calcio no se puede meter, no se puede mantener dentro del retículo endoplásmico, va a generar estrés del retículo endoplásmico. Y entonces aquí hablamos muchas veces de cómo es que el calcio con el estrés endoplasmático y la disfunción mitocondrial van a generar finalmente algo llamado necrosis, además de también inflamación. Ustedes pueden ver aquí cómo hay activaciones de niveles de inflamación. Cuando vemos esto desde un punto de vista de la acumulación de pues, simógenos y de en este caso habíamos hablado, por ejemplo, que las células acinares dejan de liberar simógenos, ustedes ven de este lado, cómo es que dejan de liberar simógenos, ¿por qué? Por el hecho de tener o alcohol o algunas toxinas pancreáticas o la misma regurgitación de líquido biliar o líquido pancreático evita la exocitosis de simógenos y entonces estos simógenos, ven ustedes acá, pues sí, ahí se están acumulando, pero las toxinas de alcohol y las toxinas pancreáticas van a generar un incremento en la síntesis de lisocimas, y cuando yo tengo un incremento en la síntesis de lisocimas, en este caso ahí van también metidas la catepsina, pues, ¿qué hacen? Finalmente producen más lisocimas, como ustedes ven de este lado, y estas lisocimas van generalmente a atacar a los simógenos, y entonces existe un incremento en la activación de simógenos intracinares, lo que va a generar algo llamado colocalización. Esto es la colocalización, y entonces de esta forma se liberan un montón de simógenos dentro del ácido pancreático, y además de esto, las propias catepsinas que ustedes ven de este lado, que son parte de estas lisocimas, van y le dicen a la mitocondria, genera algunos canales de calcio, que ya hemos comentado, unos tipos de canales que van a despolarizar a la membrana de la mitocondria y van a avisarle a la mitocondria que algo está ocurriendo, y la mitocondria simplemente dice hago apoptosis. Las mismas catepsinas que se van liberando después de haber generado la liberación de simógenos producen mediante algunas vías mitógeno activadas y también mitógeno activadas por receptores en algunos complejos ya bien establecidos, van a generar una cadena de activación que van a romper finalmente pues la membrana de estas células acinares con la generación de pues una llamada necrosis pancreática. La necrosis pancreática no se llama así como tal, le llamamos, en el caso de la pancreatitis, le llamamos necroptosis, o es un tipo de apoptosis regulada. Y esto regulada por necrosis, entonces una necroptosis. Bien, ¿qué genera finalmente esta célula? Se está poniendo, se está muriendo, ¿verdad? Y por lo tanto, entre células va también a generarse una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria va a generar entonces mayor inflamación, y recuerden que dentro o en el intersticio de estas células acinares existe ciertos vasos nutricios que a la inflamación del intersticio, entonces los vasos van a comprimirse, van a oprimirse, y por lo tanto existirá una reducción del flujo vascular, y cuando existe una reducción del flujo vascular, entonces además de que tenga necrosis pancreática o necroptosis, vamos a empezar a tener fenómenos de isquemia. Y junto con la isquemia posiblemente también tengamos fenómenos de hemorragia, y es cuando aparece la pancreatitis necrótica o hemorrágica, y así se explica. El alcohol, además de esto, puede llegar a generar cambios en listostatina y glucoproteína 2, además de algunas disfunciones directamente sobre canales de conductancia de fibrosis quística, que son canales de cloro fundamentalmente, y lo que generan es la propensión, ven ustedes acá, de formación de tapones de moco.
Entonces, si yo tengo un páncreas de este lado y yo tengo un conducto pancreático y tengo una vesícula biliar por acá y con su conducto y el intestino va a estar de este lado, entonces yo voy a generar cierta cantidad de moco a nivel de mi conducto pancreático que va a obstruir nuevamente la salida de enzimas pancreáticas y estos se consideran como cálculos. No son cálculos como los cálculos de litiasis vesicular, pero sí son cálculos que van a finalmente a obstruir en primer lugar el conducto. La obstrucción va a generar después pues que este conducto incremente la presión del conducto intraductal pancreático con la ulceración consecuente del epitelio ductal, la cicatrización posterior y esto genera, con respecto a esto pasa y pasa constantemente, algo llamado atrofia sinar y fibrosis. En esta imagen ustedes pueden ver también la misma acción del alcohol al respecto, por ejemplo, de que el alcohol favorece la entrada dentro de la célula sinar de colesterol y ácidos grasos libres que van también a favorecer el acúmulo de calcio intracelular y ya hemos comentado, ¿no?, que el calcio intracelular a nivel de las mitocondrias va a despolarizar la mitocondria generando entonces ciertas respuestas con reducción del ATP y por otro lado también vean ustedes acá cómo el mismo calcio con la misma entrada pues, colesterol y ácidos grasos libres va a generar más lisosimas que en un momento dado se van a llegar a unir a los simógenos y cuando se unen a simógenos ya sabemos que puede llegar a ocurrir destrucción de simógenos, liberación entonces de enzimas pancreáticas y si ya sabemos en el caso dado de alcohol, ácidos biliares, algunas otras toxinas pancreáticas que evitan como tal la liberación de simógenos, como ustedes ven de este lado, es más fácil entonces que los simógenos acumulados dentro de las enzimas pancreáticas liberadas o acumuladas dentro de los simógenos se liberen hacia la célula pancreática. Por otro lado, la generación de reactantes activos de oxígeno genera también necrosis, liberación de citoquinas o activación de citoquinas y un punto importante aquí es que se activan unas células que son las células estrelladas y estas células estrelladas lo que van a llegar a hacer es activación de esta célula con activación o mayor estrés oxidativo y esto va a generar en un momento dado fibrosis también del páncreas. Entonces el páncreas puede llegar a tener, además de necrosis hemorrágica, un proceso de fibrosis. En este caso, vean ustedes cómo en un momento dado el alcohol y algunas toxinas pancreáticas, incluidas la colecistocinina, por ejemplo, y también las sales biliares, evitan en un momento dado que exista una autofagia normal. La autofagia, ya habíamos comentado, que son este proceso en el cual algunos organelos ya viejitos, algunas proteínas que están desenvueltas, llegan a tener un proceso pues de acúmulo, de almacenamiento, luego vienen los lisosomas, las destruyen y finalmente pues existe este proceso de autofagia normalmente, pero el alcohol y las toxinas no permiten este proceso normal y lo que sí es que el alcohol, las toxinas pancreáticas, las sales biliares, em, pueden llegar a generar un incremento en la demanda de la síntesis de proteínas. ¿Quién genera las proteínas? Pues el retículo endoplásmico. Pero si el retículo endoplásmico está alterado por la alteración que existe entre los canales de calcio, porque no tiene suficiente calcio, entonces se activan, ven ustedes aquí, mediante ciertas sustancias y motores moleculares, la expansión de algunas chaperonas y por lo tanto la expansión de este retículo endoplásmico que va a generar mediante estas chaperonas también la inducción de muerte celular e inflamación. Todo esto debido a qué? A que no tenemos una autofagia normal. Y debido a que entonces tenemos una mitocondria, ya habíamos comentado, una mitocondria que está alterada en la despolarización y entonces de este lado un retículo endoplásmico que está estresado, en este caso por la cuestión del calcio, pues vamos a generar muerte celular e inflamación. La inflamación, como ya hemos comentado, no solamente ocurre simple y llanamente por esto, ¿no? El cuerpo empieza a decir, ok, existe un montón de inflamación en esa parte del cuerpo, en el páncreas, algo está ocurriendo, entonces ven ustedes acá lo que llega a ocurrir finalmente. Tengo una célula sinar ya con lesión, con necrosis, y entonces, en primer lugar, se llegan a activar, vean aquí, un montón de interleucinas. Se llegan a liberar desde interleucina 1, 1 beta, o la 18, la interleucina 6, factor nervioso tumoral, algunos receptores de citoquinas, algunas cajas muy especiales al respecto de la inflamación también, y algunas selectinas, van a producir entonces una quimiotaxis de más células. ¿Para qué quiero más quimiotaxis? En primer lugar,
para llegar a tener una activación del inflamosoma. Y cuando tenga activación del inflamosoma, entonces llegaré a tener activación de tripsinógeno a tripsina, y esto finalmente va a activar mucho más la actividad de los neutrófilos, y entonces estos neutrófilos por lo tanto van a activar algo llamado falla orgánica múltiple. Además de esto hay activación de monocitos, y estos monocitos se activan en pulmones, en hígado, en peritoneo, y también, ¿qué creen? Causan algo llamado falla orgánica múltiple. El paciente con un pancreatitis no solamente va a tener una inflamación local o región localizada, sino va a tener una lesión que va a ser realmente sistémica, con liberación de interleucinas, fenómenos a nivel del endotelio, con alteraciones a nivel de cadeninas, con fuga capilar a tercer espacio, con estados de choque hipovolémico que pueden llevar finalmente al paciente a la muerte. En este caso, una célula dañada pancreática, ven ustedes de este lado como también puede llegar a ser reconocida por los macrófagos o las células estas presentadoras de antígeno, mediante algunos patrones moleculares asociados a daño, van a también activar monocitos como ven de este lado, y estos monocitos por lo tanto van a hacer toda la activación del inflamosoma, y también estos patrones moleculares de daño van a activar más macrófagos o neutrófilos de este lado, y por lo tanto van a producir nuevamente más daño celular. El daño celular de los neutrófilos va a ser relacionado o está relacionado al estrés oxidativo. Y el propio estrés oxidativo, habíamos dicho o hemos visto en una diapositiva previa, va a producir la activación prematura del tripsinógeno que está inactivo, se activa tripsina y empieza la destrucción. Además de esto, la formación de algunas redes de plaquetas, fibrinógeno, porciones de neutrófilos, es decir, toda una serie de procesos inflamatorios va a producir entonces también la obstrucción del ducto, con la activación nuevamente prematura del tripsinógeno, además de la inflamación que ya hemos comentado. ¿Qué ocurre entonces con esta pancreatitis? Ven ustedes acá, de este lado, pancreatitis, una inflamación en el páncreas que normalmente entre el 80 y 85% de las ocasiones va a generar una pancreatitis solamente a nivel de inflamación intersticial, y esta puede llegar a ocurrir con un daño orgánico múltiple transitorio, con una acumulación de colecciones, y la mortalidad es del 2%. Normalmente esto es lo que debería ocurrir, ¿verdad? Y esta generalmente se resuelve mediante alguna formación de pseudoquistes, y finalmente resuelve la pancreatitis. Esto es derivado a que estas zonas que ustedes ven de este lado, que son zonas que están lastimadas del páncreas, el líquido que está por dentro de la inflamación, se forma un líquido de inflamación como tal, y el líquido de inflamación como tal que se llega a acumular, llega a acumularse como tal, pero se generan ciertas acúmulos o colecciones de líquido que no tienen ningún tipo de pared, que se llaman pseudoquistes. ¿Ok? No tienen pared, son pseudoquistes. La diferencia entre quistes y pseudoquistes. En el caso de la pancreatitis se forman pseudoquistes porque no hay una pared que limite a estas colecciones de líquido inflamatorio. La pancreatitis, por otro lado, en un 15 a un 20% de las ocasiones puede llegar a ser una pancreatitis que ocurre con necrosis, con apoptosis, con necroptosis, y puede llegar incluso también a tener hemorragia, con disminución del flujo vascular, con isquemia, y hay dos modos en los cuales esta pancreatitis puede evolucionar. Ya sea que en las primeras 2 semanas de este lado llega a tener una falla orgánica múltiple transitoria de forma moderada y la mortalidad es del 5%, o por el otro lado, en las primeras 2 semanas de este lado, ven aquí cómo es que yo puedo llegar a tener esta falla orgánica múltiple persistente con una pancreatitis aguda severa, y la mortalidad incrementa de un 15 a un 20%. Más o menos un 70% de estas personas que pueden llegar a tener una pancreatitis mucho más grave van a tener algún tipo de colección de material necrótico que no va a estar infectado, y por lo tanto se llama necrosis estéril. La mortalidad del 10% aproximadamente. Genera nuevamente aquí un cierto tipo de colecciones que se llaman necrosis pancreática sin formación de ningún tipo de pared, y un 30%, que es un poquito menos todavía que el 70% que hemos visto de este lado, van a generar una colección de líquido pancreático, una generación, un acúmulo de líquido de inflamación que es líquido de necrosis, que si se infecta, este puede llegar a ser un problema, y cuando se infecta la mortalidad incrementa un 30%, y es cuando corremos con el paciente. Esta necrosis pancreática tampoco tiene ningún tipo de pared,
Y de este lado en verde ustedes pueden ver cómo desde el momento de admisión al paciente a urgencias pueden pasar desde 48 a 72 horas, 3 días, para que yo pueda llegar a tener, por ejemplo, una pancreatitis necrotizante o una pancreatitis intersticial. Ocurren 2 semanas para que yo pueda llegar a tener esta evolución y hasta 4 semanas más o menos para que yo sepa si tengo algún tipo de colección. Colección por pseudoquistes, colección por necrosis estéril o una necrosis, en este caso ya infectada, son 4 semanas. Y cuando llego a tener una resolución del paciente y sobrevive, más o menos pasan 6 semanas para que el paciente sobreviva o pueda llegar a fallecer, que es lo que puede también ocurrir. Aquí ustedes ven en la tomografía, que es el estudio más solicitado y el más fidedigno para poder hacer diagnóstico de eh, pues pancreatitis. Ustedes pueden ver en esta imagen de tomografía un páncreas aquí en medio que ciertamente no es normal, está un poquito grande, está inflamado, está como incluso un poquito deshilachado y a esto le llamamos una pancreatitis con un grado A. Es posible que el páncreas, que debería estar aquí en medio, ya no es un páncreas. Ustedes ven aquí decir, pues páncreas como una colita que haría algo, ¿verdad? No, no se ve así, no se ve como la imagen previa. Ustedes ven la imagen de aquí y comparen con esta imagen. Aquí esta imagen le hace falta algo y es que a lo que le hace falta esta imagen finalmente es esta región que ustedes ven en negro. Este páncreas está teniendo destrucción de tal forma que hay zonas dentro del abdomen que ya no tienen nada, tienen un vacío, tienen aire porque el páncreas se está destruyendo y dejan regiones grandes pues ya destruidas, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver entonces la presencia de gas e incluso la presencia de gas puede estar asociada ya también a algún tipo de infección por algún tipo de bacteria que genere gases. Esta es una pancreatitis ya un poquito más avanzada y obviamente mucho más grave. Y de este lado, ustedes pueden ver cómo en donde debería estar el páncreas, que aquí no se ve que esté el páncreas de este lado, recuerden la imagen inicial, esta donde vean el páncreas, aunque esté inflamado, ahí está el páncreas. En esta imagen no ven el páncreas ahí en medio, lo que ven ustedes aquí es una colección de algo. Esto es un pseudoquiste pancreático. Es el acúmulo de una cantidad de líquido inflamatorio que no es necrótico, puede tener parte de necrótico, no está infectado y tampoco tiene ningún tipo de pared. ¿Ok? Clínicamente vamos a ver al paciente obviamente si tiene un problema en el páncreas, que recuerden que el páncreas está por detrás del abdomen, entonces vamos a tener un dolor epigástrico que va a ser persistente, va a ser grave, va a hacer al paciente doblarse como ustedes ven en la imagen, va a ser un paciente que va a tener náuseas, vómito, no va a querer comer obviamente, el dolor se va a irradiar hacia la espalda, es un dolor típicamente referido hacia la espalda, en hemicinturón hacia la izquierda y algunas sustancias que normalmente el páncreas libera como enzimas pancreáticas, por ejemplo, lipasa para poder destruir a nivel del duodeno lípidos, está alta y está alta más allá de 3 veces del valor normal, o la amilasa, que es otra enzima pancreática que debería eliminarse a nivel del tubo digestivo, pero si la encontramos a nivel del torrente circulatorio, significa que estas enzimas pancreáticas ya se salieron del ducto pancreático, ya están por fuera, ya alcanzaron el torrente circulatorio y si alcanzan el torrente circulatorio más de 3 veces el valor normal, entonces además de la clínica, laboratorio e imagen, entonces esto hace el diagnóstico de pancreatitis. Hay criterios tomográficos que no veremos en esta ocasión porque ya es una clase avanzada de pancreatitis, pero técnicamente sí podemos ver el avance de una pancreatitis. El páncreas debería estar por acá, por ejemplo, posiblemente esté todo deshilachado. Recuerden que este páncreas lleva a tener un proceso de autolisis, de autorrestrucción, en la cual no hay una autofagia adecuada. Hay procesos de necrosis, apoptosis y edema intersticial que generan isquemia y la isquemia va a generar entonces un momento de hipoperfusión y esta hipoperfusión puede llegar a generar incluso hemorragia. Cuando este proceso necrótico hemorrágico avanza, por ejemplo, alrededor del ombligo, le llamamos signo de Collen, y cuando esto está en las regiones de los flancos, le llamamos signo de Gray Turner. Aquí ustedes ven de este lado, no es Gray Turner, ¿verdad? Este es un Collen, y abajo ven ustedes un Gray Turner. No es tan frecuente encontrarlos. La verdad es que cuando encontramos un paciente con estas hemorragias en estas regiones, es una pancreatitis realmente muy avanzada y la mortalidad puede ser el 30% o incluso más. Entonces no crean que esto es muy frecuente.
Y para poder nosotros clasificar en un momento dado a la pancreatitis, entonces se tienen estos criterios, son los criterios de Ranson. Y entonces ustedes pueden ver aquí cómo tenemos, vamos sumando puntos obviamente, a la admisión al hospital, cuánta edad tiene, cuántos leucocitos, cuánta glucosa trae, la DHL, las transaminasas cómo están, y vamos sumando puntos dependiendo si alcanzamos o no alcanzamos este puntaje. Hay una clasificación de Ransom para pancreatitis inducida por alcohol y otra para pancreatitis inducida por litiasis. Tendremos que preguntar al paciente qué le ha pasado, ha bebido alcohol o un ultrasonido que evidencie la presencia de delitos, ¿verdad? Y a las 48 horas determinamos algunos otros puntos, como por ejemplo disminución del hematocrito, incremento en el nitrógeno ureico en relación a la lesión renal aguda que va a causar la fuga capilar a tercer espacio y la cantidad de calcio. Aquí en este punto me detengo un poco porque ven ustedes cómo el calcio está bajo y es que el calcio está bajo porque el calcio está secuestrado dentro del ácido pancreático, ¿se acuerdan? Este calcio no era posible que saliera del ácido pancreático y este propio calcio estaba activando simógenos y liberando enzimas y autoactivando enzimas y entonces este calcio está acumulado. En el torrente circulatorio el calcio se determina como bajo. A más bajo el calcio esté, significa que hay más calcio acumulado dentro del páncreas y por lo tanto el proceso de autólisis y de destrucción del páncreas es mucho más severo. Por eso es que el calcio está bajo, ¿ok? Posteriormente, cuando el calcio se acumula y persiste constantemente dentro del páncreas, sufre una saponificación y esta saponificación va a generar entonces los famosos jabones a nivel del páncreas. En una tomografía podríamos ver, en un momento dado, formación de jabones, así se llama, y esta formación de jabones es muy característico, pero de la pancreatitis crónica. En el caso de la pancreatitis aguda, también encontraremos alteraciones en el estado ácido-base, y esto es derivado muchas veces porque tenemos pues fuga de tercer espacio y el paciente puede estar incluso chocado. Es un choque tipo distributivo, no infeccioso, pero es un choque en el cual se distribuye el volumen a otro lado y entonces puede haber un déficit de bicarbonato muy alto y el balance de líquidos, ven ustedes acá cómo es que tenemos un balance de líquidos pues con débito de más de 6 litros o más de 4 litros, ¿ok? Y bueno, la oxigenación en un momento dado puede llegar a reducirse, pero esta nada más se mide o tiene valor cuando hablamos de una eh, pancreatitis de tipo alcohólica. En la terapia no voy a extenderme demasiado porque en la terapia la verdad es que para poder ver diagnóstico y terapéutica tendríamos que tener otra clase, la tendremos después, la podrán ver en YouTube. Y entonces, pero aquí fácilmente y rápidamente van a ver ustedes que aquí a la admisión al hospital lo que tenemos que hacer es iniciar con una reanimación de líquidos agresiva, al menos en las primeras 24 horas, porque sabemos que el paciente con pancreatitis vendrá con una liberación de interleucinas importante, con una disfunción de cadeninas y cateninas importante y por lo tanto una fuga capilar por la respuesta inflamatoria sistémica importante. Recuerden que ellos pierden volumen por más de 4, más de 6 litros y entonces lo que tenemos que hacer inicialmente es reanimarlos rápidamente. Esto ocurre más o menos entre las primeras 24 horas y entre los primeros 2 o 3 días es que yo puedo evaluar el inicio de algún tipo de dieta. Puede ser dieta oral si el paciente no tiene dolor abdominal, pero muchas veces lo que hacemos es dar dietas por vía sonda nasogástrica o dieta enteral y esto pues es debido a que el páncreas lo que queremos es que no tenga ningún tipo de estímulo. Para no tener ningún tipo de estímulo, podemos llegar a tener el estómago de este lado y el intestino va por acá. Y entonces yo voy a poner aquí el páncreas que está inflamado, tiene una pancreatitis y lo único que necesito es evitar los estímulos que lleven al páncreas pues a activarse. Cuando un bolo alimenticio llega por estómago y después llega a esta parte del duodeno, generalmente activa el páncreas para poder liberar más sustancias simógenas, más enzimas pancreáticas. Lo que yo no quiero es eso. Por lo tanto, muchas veces se coloca una sonda nasogástrica que va por delante del píloro y al sobrepasar con esta sonda nasogástrica adelante del píloro se evita la estimulación del páncreas y por lo tanto damos cierto tipo de reposo pancreático. ¿Cuánto tiempo para esto? Más o menos 5 días. Esperamos que el paciente deje de tener dolor y vemos si podemos dar dieta, pues dieta muy básica, líquidos, algo no muy sustancioso, ¿verdad? Evitar colecistos cinéticos, evitar irritantes que vayan a activar obviamente mucho más el páncreas. Si ustedes se dan cuenta acá, el tratamiento va incluso más allá de 2 semanas cuando hablamos de que tenemos algún proceso de alguna colección infectada.
pero la colección infectada ya vimos en una gráfica previa que no ocurría de forma muy generalizada. Normalmente ocurría la formación de un pseudoquiste o quizás una colección de un líquido pancreático que no esté infectado o llamado también colección de líquido pancreático estéril. Pero cuando tenemos ya evidencia de un proceso infeccioso con fiebre, dolor abdominal, elevación de algunos factores o reactantes de inflamación como leucocitos, neutrófilos, procalcitonina, lactato, datos de hipoperfusión, entonces podemos llegar a considerar que el paciente puede estar infectado y esta es la única indicación para poder dar antibióticos. En ningún tiempo anterior, como ustedes ven acá, se ofrecen antibióticos, por más que uno piense pancreatitis es un proceso infeccioso, no lo es, ¿ok? A menos de que demostremos lo contrario. Y si en un momento dado llegamos a encontrar alguna complicación en la cual la pancreatitis ha formado una colección de líquido y esta ya está infectada, entonces ahí sí, para que vean, tendremos que evaluar entrar al páncreas para poder, pues, en un momento dado, quitar la colección de la infección que está pues, complicada, ¿verdad? Que está infectada. No se opta por la cirugía, generalmente se opta por algún procedimiento mínimamente invasivo, incluso con el propio endoscopio. Y bueno, ustedes pueden ver aquí abajo, la última parte ya de la plática es acerca de la mortalidad. Dice aquí que pues, la mitad de todas las muertes ocurren en las primeras 2 semanas y son generalmente derivadas de una falla orgánica múltiple que puede llegar a existir, ya hemos comentado esto. Y en el otro lado, cuando llegamos a cursar después de las 2 semanas de evolución, pues la mitad de las muertes llegan a ocurrir después de 2 semanas también, pero principalmente por la infección de algunas colecciones extrapancreáticas que el paciente puede llegar a tener o incluso infección de otro tipo, neumonías o algún otro tipo de infección que pueda tener al paciente pues en un estado de mayor gravedad. Bueno, pues bien, hasta aquí entonces nuestra plática de pancreatitis. Yo los veo en sesión para que pues resolvamos algún tipo de dudas.